Ese tema, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo lo que creo? Y a esto se le llama apologética cristiana. Es decir, para que ustedes vayan aprendiendo un poquito más, se le llama apologética cristiana. En este tipo de enseñanza, nuestra mente es instruida, capacitada para poder presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y una pregunta no se elude, Señor, que sale ahí en esas redes sociales con otra pregunta. Por ejemplo, estaba viendo un debate en las redes sociales entre un sacerdote católico y un pastor evangélico. El pastor evangélico le pregunta al sacerdote y le dice: muéstreme aquí en la Biblia dónde aparece el término Iglesia Católica Apostólica Romana. Recuérdense que yo estuve estudiando para sacerdote católico, entonces yo sé que no existe ese término católico, apostólico, romano, no existe en la Biblia. Claro, cuando alguien se siente acorralado, en lo que se llama la dialéctica socrática dice que uno tiene que, cuando no tiene una respuesta, oiga señor Toro, cuando usted lo aprendió en dialéctica, cuando uno no tiene la respuesta para una pregunta, uno elude dar la respuesta haciendo una pregunta. Yo hubiera estado en el debate, así lo hubiera parado, porque le dice: bueno, buena la pregunta, le dice, pero antes de contestar su pregunta, contésteme usted una, le dice. ¿Dios es católico?, le dice. Entonces, es decir, puso al pobre pastor allí que no entiendo la pregunta. Es decir, le hizo una pregunta que no tenía sentido, ¿no? Porque la palabra católico, tal como lo quería explicar, era de que la palabra católico significa universal. Entonces, escuchen bien, pues, religiosamente Dios, yo le hubiera contestado: mire, religiosamente Dios no es católico. O sea, Dios no respalda su religión, que está fuera de su palabra. Pero si hablamos desde el punto de vista de que Él es el que existe y gobierna todo el universo, universalmente Él tiene el control. Universalmente Él tiene el control. Pero eso no quiere decir que Él es católico religiosamente. Bueno, por eso les digo, estamos hablando de apologética. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo lo que creo? Yo no quiero una gran cantidad, 2,000 miembros en esta iglesia que no sepan lo que creen y que lo único que hacen es decir aleluya y saltar para arriba. No. Yo quiero que ustedes se paren firme en la brecha y que si alguien le pregunta por qué cree lo que cree, tranquilamente y sin emocionarse y sin hablar en lenguas. Porque es lo que muchas veces hacemos nosotros los pentecostales, que cuando no hayamos que contestar nos ponemos a hablar en lenguas. No, cuidado, tenemos una doctrina sólida. Tenemos una fórmula de fe correcta. Alabado sea Dios. Creemos en la Biblia. Creemos en un Dios que existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Jesucristo regresa de nuevo a la tierra. Creemos que Cristo salva. Creemos que Cristo bautiza con su Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo sana a los enfermos. Todo eso lo creemos y está en la palabra. Aleluya. Entonces, yo entiendo que la pseudociencia muchas veces procura apartarnos de Dios, el pseudoconocimiento, y lo primero que atacan es la Biblia. He tenido personas que dicen: no, la Biblia es un libro nada más. Está bonito, hay cosas bonitas, historias bonitas, pero es un libro nada más. Y hasta dicen algunos: a los libros se les escribe lo que aguantan. Pues señores, yo quiero hoy decirles que aquí tengo un libro negro, aparentemente obsoleto, pasado de moda, pero que es más actual que las noticias que van a salir mañana. Esta es la poderosa palabra de Dios, la cual Pablo le llama fiel y verdadera. Pablo dice: palabra fiel y verdadera. Palabra fiel y verdadera. Y en este tema primero que tengo es por qué creo en la Biblia. Yo les he hablado a ustedes algunas veces acerca de mi vida, que tuve la gran dicha, si queremos llamarle gran dicha, que a los 11 años de edad me llegó este libro a mis manos. A los 11 años de edad. Y empecé a devorarlo. Yo era un asiduo lector de libros. Leía todo lo que llegaba a mis manos. Así que cuando vi este libro dije: uy, hoy sí tengo dónde leer. Y lo leí una vez, y lo leí 2 veces, y lo leí 3 veces, y lo leí 4 veces, y lo leí 5 veces, y lo he leído toda mi vida. Y esto es lo interesante: desde la edad de 11 años
no quiero decirles qué edad tengo, ¿verdad? Pero ya pasaron 52 años desde que llegó este libro. Ya hicieron cuenta, ya sumaron, ¿verdad? Ya saben qué edad tengo. Lo que quiere decir que llevo 52 años leyendo este libro. 52 años. Y lo leo y como que nunca lo hubiera leído. Es decir, siempre encuentro algo novedoso, algo nuevo, algo que se aplica, algo a mi realidad, a mi momento, a su momento. Es la palabra de Dios. Hoy estoy hablando sobre profecías cumplidas. Profecías cumplidas. Y específicamente hoy, esta es la continuación del tema de la semana pasada. Estuvimos hablando, ¿se acuerdan ustedes? De Tiro y Sidón. ¿Se acuerdan ustedes? Que cuando el profeta dio esa profecía predictiva acerca de Tiro y Sidón, habló de esas dos ciudades en los momentos cuando las dos ciudades estaban en su mayor gloria, en su mayor esplendor. Es decir, donde nadie podía suponer que las dos ciudades iban a venirse abajo. Y qué tremendo, de una ciudad de Tiro, el profeta dijo que iba a desaparecer, iba a quedar como una peña lisa, como una roca lisa, tendedero de redes. Y hasta el día de hoy, esa profecía se ha cumplido tal como lo dijo el profeta. La ciudad desapareció, fue destruida y nunca más ha sido reedificada. En la otra ciudad la profecía fue un poco más leve, que ahí quedaron las partes de sus murallas y se cumplió la palabra del Señor. Lo que estoy diciendo es que hasta este momento la Biblia lleva todo a ganar. Todas las profecías que la Biblia ha dicho se han cumplido al pie de la letra. Hoy quiero que ingresemos a hablar de dos ciudades que están en la Biblia. Vamos a hablar como de 3 o 4, pero quiero comenzar con dos que son Jerusalén y Samaria. Jerusalén y Samaria. Allá en Jeremías 24:9, Jeremías dice: y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, hablando de los habitantes de Jerusalén, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Voy a dejar hasta ahí esa lectura. Pero está hablando de lo que le esperaba a los habitantes de Jerusalén, a la ciudad y a los habitantes de Jerusalén. Por supuesto que Dios bendiga lo que vamos a hablar esta noche. Bueno, remontémonos un poco. Recordémonos que el primer rey de Israel fue ¿quién? Saúl. Saúl fue el primer rey. Y después de Saúl no hizo lo que a Dios le agradaba. Y cuando alguien lo hace lo que a Dios le agrada, Dios lo hace a un lado y levanta a alguien conforme al corazón de él. Y Dios levantó a David, el joven David, que como hombre también hizo cosas equivocadas, malas, pecados, pero era el hombre de Dios. Cuando David muere, hereda el trono su hijo Salomón, el tercer rey, Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Salomón, por supuesto después de Cristo, Salomón. Y en los tiempos de Salomón, dice que le impuso muchos impuestos al pueblo. Cuando su hijo Roboán lo hereda en el trono, es decir, el cuarto rey, eran las 12 tribus, escúcheme en esto, las 12 tribus de Israel eran un solo reino. Pero Roboán cometió un error del cual nos predicó un pastor hace poco acá. Cometió que le puso más impuestos al pueblo y el pueblo terminó rebelándose. El pueblo se rebeló y el pueblo, las 12 tribus se dividieron. Quedaron 10 tribus en el norte, a lo cual se le llamó el reino de Israel. La capital de ese reino era Samaria. Y quedó el reino del sur, que era el reino de Judá y cuya capital era Jerusalén. En el reino del sur quedaron nada más 2 tribus, Judá y Benjamín. En el reino del norte quedaron 10 tribus. Ahora bien, observen. Nunca fue la voluntad de Dios que esas 10 tribus se dividieran, se separaran y que partieran el reino. Y terminaron muy mal. Estamos hablando ya por el año 950 antes de Cristo. Ahí fue cuando el reino se divide. Y Samaria, ya por el 700 y algo, Samaria desapareció, el reino del norte desapareció, los asirios los invadieron, se los llevaron cautivos y desapareció. Quedó nada más el reino del sur. Pero a pesar, y eso es lo que yo siempre he estado enseñándoles, a pesar de que por la idolatría y por haber dejado a Dios, el reino del norte había desaparecido, el reino del sur siguió igual, que tenía a Jerusalén como capital.
pero también estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Por eso en el año 606 aparece un hombre llamado Nabucodonosor, que era uno de los generales de Babilonia, el rey de Babilonia, y viene, invade a Jerusalén y destruye Jerusalén. En el año 586 los muros fueron derribados y fueron quemados. Ahora bien, le estoy planteando este aspecto de la historia porque en esos tiempos estaba Jeremías. Isaías había profetizado por el año 750, 850, en ese tiempo aproximadamente. Pero en el tiempo Jeremías les había dicho lo que venía. Ellos no lo creían. ¿Y por qué no lo creían? Porque Jerusalén estaba en la gloria. Es como que dijéramos en este momento de que Estados Unidos le viene una situación tan difícil que la gente va a querer salir de este país. Está profetizado que la gente va a salir corriendo de este país y que las fronteras que ahora ellos han cerrado para que la gente entre, luego esa misma frontera los van a detener a ellos cuando quieran salir de Estados Unidos. Si no, leamos las profecías del señor David Wilkerson, que habló que por el pecado y la inmoralidad de esta nación, el juicio viene para los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, escúcheme. Así que habló en el momento de mayor esplendor de Samaria. Cuando las dos ciudades, Samaria y Jerusalén, estaban en el mayor esplendor, vino el profeta y dijo estas palabras. Quiero que les escuchen, porque dijo el profeta que Samaria, que era la capital del reino del norte, estaban en su mejor plenitud Samaria, estaba en su mejor plenitud Jerusalén, y los profetas declararon que Jerusalén no solo sería destruida y sus habitantes llevados en cautiverio, sino que el muro sería destruido. Leemos los versículos 9 y después vamos a pasar al 29-21, hermano Henry. Pero mire ustedes, 24-9. Y los daré por escarnio. Es decir, estamos hablando de cómo los habitantes de Jerusalén iban a ser llevados cautivos. Léase Daniel. Daniel nos muestra cómo fueron llevados cautivos los jóvenes. Prácticamente la ciudad fue quemada, destruida. Y el capítulo 29, versículo 21, a ver, ¿qué nos dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Masaías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Capítulo 35, versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Ahora, los profetas dijeron además que la ciudad y el muro iban a ser reconstruidos. Es decir, vean ustedes la perfección de la profecía predictiva. Primero dicen, los muros van a ser derribados, la ciudad va a ser quemada, los habitantes van a ser llevados en cautiverio. Pero además dice, un grupo va a regresar desde allá de Babilonia, van a regresar y ellos van a volver a reconstruir, a levantar los muros y a reconstruir la ciudad. Eso era lo que la profecía decía. En cambio, con respecto a Samaria, los profetas dijeron que sus muros serían derribados, que se convertirían en tierra para plantaciones de viñas y que sus cimientos serían destruidos. Ahora, yo quiero que ustedes vean una imagen hoy de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, tal como los profetas dijeron que la ciudad iba a ser reconstruida, sus muros levantados, y vamos a ver la imagen de Jerusalén. He estado en Jerusalén 4 veces. Ahí está la ciudad, ahí están los muros. Yo he caminado por aquel muro donde se ve aquella torre, la torre aquella que se ve. Ahí he caminado con bolaines sobre esos muros de la ciudad. Es decir, hasta el día de hoy, tal como el profeta lo dijo, la ciudad fue reconstruida y los muros fueron levantados. Es decir, la ciudad vieja de Jerusalén está rodeada por todo ese muro que ustedes ven alrededor. Todo ese muro va alrededor de toda la ciudad, tal como el profeta lo dijo, que se iban a reconstruir los muros y que la ciudad iba a ser levantada. Ahora, hablemos un poquito de Samaria.
Porque de Samaria el profeta dijo lo siguiente en Isaías 4, versículo 3 al 6. Mire lo que dijo el profeta Isaías. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Bueno, eso tiene que ver todavía con Jerusalén. Vamos a Miqueas 1, 5 y 6. 1, 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Ahora, vean ustedes la perfección, exactitud del cumplimiento de la profecía. Nos paramos allá en Nazaret en un momento, y los hermanos, como todo el tiempo, salen a comprar cuando uno anda allá por las tierras santas. Salieron a comprar y yo me quedé con el guía por ahí. Le dije, ¿dónde estaba Samaria? Y ahí empezamos a ver todo aquello. A ver, muéstrenme la imagen que le dije. Eso queda de Samaria. Un montón de piedras. Es todo lo que queda. O sea, el profeta fue exacto cuando dijo que Samaria iba a ser destruida y que lo único que iban a quedar eran sus piedras. Piedras. Y ustedes que ven a los lados de ahí de las piedras, plantaciones de olivos y hay viñas. Todo eso es unos de viñas que producen vino, toda esa área. Es decir, la ciudad, la gran capital del reino del norte desapareció hasta el día de hoy. Y usted puede ir y visitar esa parte y es todo lo que va a ver de Samaria. Hay esas excavaciones que tienen aproximadamente 10 metros de profundidad, en algunas partes 14, donde se ve cómo eran los cimientos de la gran fortaleza de Samaria. Si ustedes se acuerdan, en el segundo libro de Crónicas, cuando se habla que Samaria fue sitiada terriblemente por Sennacherib, y que no podía invadirla porque era una ciudad que tenía muros tremendos. Mas, sin embargo, es todo lo que queda hoy. Ahora, yo les pregunto algo en esta noche, porque estoy hablando de la exactitud de las escrituras, de la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si en este momento Jerusalén no estuviera de pie? Si los muros de Jerusalén estuvieran caídos. ¿Qué pasaría si en lugar de lo que estamos viendo, esa imagen de Samaria, estuviera la ciudad con sus muros levantadas? ¿A qué conclusión llegaríamos? Que este libro es el libro más falso y mentiroso que puede haber. Pero estoy mostrándole con imágenes de que lo que la Biblia dijo que iba a suceder y que Isaías profetizó en el año 800 antes de Cristo. Y Jeremías allí por el año 600 antes de Cristo. Todo lo que ellos dijeron se cumplió perfectamente. Alabamos a Dios por eso. Alabamos a Dios. Yo alabo a Dios por eso. Es decir, porque cada vez que yo voy a Israel, lo que yo veo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Como la palabra de Dios. Cada día yo sigo a un muchacho argentino judío, Sergio Bacari. Y todos los días él levanta, no hay semana que él no suba una historia de la Tierra Santa. Y aunque él es judío y aunque él no es cristiano, cada vez que él habla, lo que está diciendo es: se está cumpliendo lo que Dios dijo, se está cumpliendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se está cumpliendo en todas las áreas, inclusive en la apostasía de la iglesia. Todo se está cumpliendo. Muy bien, pasemos adelante, por favor. Porque yo les pregunto a ustedes hoy, ¿qué ocurrió entonces? ¿Se cumplió la profecía o no se cumplió? Vayan al libro de Nehemías y van a ver cómo Nehemías, que era copero del rey Artajerjes, dice que cuando llegaron unos de Jerusalén, llegaron todos tristes. Y vino Nehemías, escuchó que los muros estaban derribados de la santa ciudad, que todo estaba quemado, que todo aquello era terrible. Y entonces dice que Nehemías se puso triste delante del rey cuando no podía estar triste. Y le preguntó que cuál era el motivo de su tristeza. Y le dijo: porque mi tierra, la santa ciudad de Jerusalén, está destruida, sus muros están derribados. Y dice que el rey Artajerjes le dio el permiso para ir a levantar los muros para que se cumpliera la profecía que había dado el profeta Jeremías. Le dio permiso y hasta le dio guardias que fueran con ellos.
Le dio hasta dinero, fondo, para que levantaran los muros. Y se volvió a levantar la santa ciudad. Y el templo que había sido quemado por Nabucodonosor se volvió a restaurar cuando también Esdras regresó y el sumo sacerdote regresaron a la ciudad santa de Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya. Ustedes conocen la historia. En el año 70 Jerusalén fue destruida de nuevo. Tito arrasó con ella, la quemaron, la desaparecieron, barrieron hasta el polvo y la ciudad se volvió a levantar, porque la palabra de Dios, quiera el hombre o no quiera, se va a cumplir. ¿Por qué pastor está predicando este tema? Porque lo que Dios ha dicho en su palabra se cumple. Aunque esto lo iba a decir al final. Pero por ejemplo, cuando la Biblia, ¿quién de ustedes está preocupado por algún familiar de ustedes que anda en la vida mala, en drogas, en marihuana, en alcohol, en vicios? Y es su familiar y usted está preocupado. Y aunque hay que entender bien ese versículo de la Biblia, pero de alguna manera tiene su parte de cumplimiento perfecta. Cuando la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. Es decir, toda nuestra familia. Desde el momento que nosotros dimos un paso, y yo glorifico y alabo a Dios por ello, porque el primero que vino a los pies de Cristo de toda mi familia por parte de mi papá y mi mamá fui yo. Y le doy gracias a Dios que mi mamá murió en Cristo, mi papá murió en Cristo, mi abuela por parte de mi mamá murió en Cristo, mi abuelo murió en Cristo, mis tíos han muerto en Cristo y alabo a Dios por ello. Mi hermano, mi hermana, aquí están a la par mía trabajando en la iglesia, cristianos. Y sé que mis hijos, que no andan muy bien como cristianos, un día van a estar bien entregados en las manos del Señor y sirviendo al Dios Todopoderoso. Porque la palabra se va a cumplir. Todo lo que está escrito acerca de ti y acerca de mí se va a cumplir. Por eso, de acuerdo de Caleb, ¿recuerdan ustedes de Caleb? De los 12 espías que enviaron a ver la tierra, solamente Caleb y Josué trajeron buena palabra. Dijeron, sí, es cierto, hay gigantes, pero Dios es más grande que esos gigantes. Vamos a conquistar esa tierra. Pero los otros 10 infelices desanimaron al pueblo. Y entonces por eso les tocó andar 40 años allí por todo el desierto, hasta que se murieron todos, tal como la palabra del Señor lo había dicho. Pero cuando fueron a ver la tierra, esa parte de la Biblia no lo dice. Pero todo parece ser que Caleb como que vio un monte y que le dijo a Josué, hey, mira qué bonito ese monte para vivir ahí, para hacer una casa de campo. Vos le dijo, ¿verdad que sí? Le dijo, está bonito, sí. Pero ahí hay gigantes, Caleb. Ay, ¿qué importa? Le dijo, ¿qué importa si Dios es más grande que los gigantes? Entonces, dice que en ese momento Dios le dio una palabra a Caleb y le dijo, ese monte te lo voy a dar. Cuando entren aquí, ese monte va a ser el tuyo. Ese monte que has pedido va a ser el tuyo. Y cuando Caleb tenía 85 años, y habían conquistado la mayor parte de la tierra prometida, y el monte ahí estaba, nadie se atrevía, porque ahí estaban ¿quiénes? Los gigantes. Así que apenas se acercaban, salían los gigantes, los gigantes feos. Y así que salían corriendo. Entonces, nadie. Entonces viene un día Caleb y le dice a Josué, hey, Josué le dijo, como era salvadoreño, ¿qué pasó vos? Le dijo. Entonces le dijo, ¿qué pasó vos? Le dijo, ¿te acordás? Le dijo, de aquella palabra que Dios dijo acerca de ese monte. Le dijo, ¿o no te acordás? Le dijo, ¿te acordás o no te acordás? Le dijo, que ese monte iba a ser mío. Le dijo, si tú no me ayudas, no, solamente dame la luz verde. Le dijo, porque tú eres el comandante. Y mira, le dijo, tengo 85 años, le dijo. Tengo 85 años, pero todavía puedo entrar y salir en la batalla, le dijo. El asunto está, para no ir lejos, Dios le dio el monte a Caleb. Derrotó a los gigantes. Lo que estoy diciendo es lo que Dios ha dicho acerca de ti. Nadie lo va a impedir que se cumpla. ¿Entendió? Eso está como, por ejemplo, como cuando Dios te bendice. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te está bendiciendo. Aunque a los demás no les guste, y aunque los demás se rasquen la cabeza y se queden sin pelos de bravos, porque Dios a ti te bendice y a ellos no los bendice. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Pero si Dios ha dicho que te va a llevar así, a raya, así te va a llevar. Porque Dios sabe que a ti te enferma el dinero. Si te enferma el dinero, Dios no te va a dar dinero. ¿Por qué Dios no te dio una mujer bien elegante, muy bonita? Porque si con la que medio tienes te enfermas y andas de celoso, imagínate si tuvieras un
volado bien atractivo ahí. No trabajaras por estarla cuidando, ¿no? ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Así que Dios conoce, pero lo que estoy diciendo es que lo que Dios ha dicho acerca de ti y acerca de mí se va a cumplir, porque Dios habla la verdad. Bueno, hablemos un poquito de Edom, los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan ustedes cuando Israel viene de Egipto cruzando el desierto? Y viene Moisés y le manda cartas a Edom, es decir, los descendientes de Esaú, sus primos hermanos o sus hermanos, que tenían un reino y tenían ciudades allí muy bonitas. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos para la tierra que Dios nos ha dado, solamente queremos pedirte por favor que nos des libre paso. No vamos a tomar tu agua, no vamos. ¿Para qué vamos a querer tu agua si nosotros damos una roca que nos siga donde quiera que vamos? Y de esa roca sale agua. Es más, si querés te vamos a dar agua cuando pasemos por ahí, vos, ¿verdad? Y de comida no te preocupes, porque el Dios de los cielos toda la mañana nos manda comida, que aún, fíjese usted, lo que hubiera pasado allí con los de Edom, hubiera caído maná y también ellos hubieran comido de la comida que Dios le daba a su pueblo. Pero Edom se opuso a que Israel pasara por ahí. Se opuso, les armó problema, les abrió problema. Yo quiero hoy tranquilamente decirles, cualquiera que se interpone contra el pueblo de Dios o contra los hijos de Dios tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. Cualquiera que se obstruya a los planes, porque dije que lo de Dios se va a cumplir, y si alguien se opone y si alguien estorba, o sea, lo mejor sería no estorbar. Entonces, ¿qué pasó? Vino la profecía de parte de Dios contra Edom. Por tanto, dijo Dios, he aquí, yo estoy contra ti, y oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. Eso lo dijo Ezequiel, capítulo 35, versículo 3, 4 y 9. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Versículo 9. Yo te pondré en asolamiento perpetuo. Esa es la palabra que quería encontrar. Asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Alaben a Dios. Ahora mire lo que queda. Yo nunca he podido visitar esa área. He querido ir y nunca he podido, porque para eso hay que pasar a Jordania. Pero esto es lo que queda. Esto es lo que queda de las grandes ciudades edomitas, de las grandes ciudades que habían ahí. Lo que queda es simplemente un desierto. Tan desierto que el más grande escéptico, han habido unos escépticos que han andado por esas tierras, y cuando andan por esas tierras, prácticamente si ellos conocieran la profecía bíblica, ellos entenderían, porque ellos andan buscando ciudades y andan los paleontólogos, arqueólogos, y no encuentran ni los cimientos de las ciudades, En otras palabras, aquel escéptico que se quiere burlar de Dios, ahí los labios le tiemblan, el corazón le palpita cuando se da cuenta que lo que Dios habló se cumplió al pie de la letra, y lo único que queda es desierto, desierto y desierto. Allá al fondo, aquel es el monte de Seir. Que es donde estaban las grandes ciudades de los edomitas, y lo único que queda es desierto, desierto, desierto y desierto. Una vez más, es decir, Dios dijo, las voy a quitar, las voy a eliminar. Nunca más esas ciudades de Edom van a ser. Y era un reino. Quiero que entiendan que Edom era un reino, que tenía palacios, que tenía ciudades maravillosas, y no quedó absolutamente, aquello quedó, como dicen en pleno salvadoreño, pelón. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Ahora bien, quiero hoy pasar, y si después de esto, porque estoy hablando por qué creo en la Biblia, porque todo lo que la Biblia ha dicho se está cumpliendo, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Hoy mismo se han cumplido profecías de la Biblia. Pero ahora quiero que pensemos en una ciudad cuyo nombre era Babilonia, tal vez la ciudad más grande de los tiempos antiguos, más grande que Roma, más grande que
la capital de Egipto, más grande que cualquier otra capital. Se dice que sus muros tenían por lado, porque era un cuadro, de 23 a 24 kilómetros por lado. Lo que implica que solo en muros alrededor, en cuadro, tenía 90 kilómetros de muro. Ahora, cuando ustedes dicen muro, ustedes piensan que son como los muritos que ustedes hacen allá en México o en El Salvador. No, esos muros tenían 61 metros de alto. 61 metros de alto. Tenía 20 metros metidos abajo de la tierra. Tenía un espesor de aproximadamente casi, en la parte de abajo, 40 metros en lo que era la base. En la parte de arriba, ahí podían transitar todas las gentes que quisieran, en esos muros de Babilonia. Era la ciudad, ¿se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? Que una vez caminando salió del palacio, porque Babilonia era una de las 7 maravillas antiguas. Babilonia. Los muros, los jardines colgantes de Babilonia. Porque tenían una serie de torres dentro de la ciudad y ellos se las habían ingeniado para que arriba tenían árboles. Arriba de los palacios, arriba de las torres. Es decir, era una ciudad maravillosa que cualquiera quería ir a visitar esa ciudad. Era una maravilla arquitectónica, jardines colgantes, palacios, templos, torres. Se dice que lo que consumían no lo importaban, sino que todo lo producían ellos mismos. Recuerden ustedes que entre las cosas que ellos hicieron es que inventaron el alfabeto, resolvieron problemas de aritmética tremendos que nadie había podido resolver. Inclusive se habla que los teoremas de Pitágoras ellos los habían resuelto antes, ahora que han descubierto algunas de las escrituras cuneiformes que habían ahí dentro de lo que es Babilonia. Pero miren ustedes, en el momento donde la ciencia de ellos estaba avanzada, recordémonos que la astrología, ahí tuvo uno de sus mayores éxitos. Ellos fueron los primeros que empezaron a observar las estrellas y a ver todo lo que se producía. Es decir, si hablamos de telescopios, lo que inventaron ellos no sabemos, inventaron cómo medir el tiempo, etcétera. Pero en el momento de mayor esplendor de la ciudad más grande del mundo, Dios dijo de ella, en Isaías, capítulo 13, versículo 19. En Isaías 13, 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. He buscado la mayoría de profecías y por lo menos yo he encontrado más de 100 profecías en el Antiguo Testamento que tienen que ver con Babilonia. Más de 100 profecías. Pero hoy quiero enfocarme nada más en lo que eran sus muros, sus murallas. Porque el gran historiador Heródoto, el griego, uno de los historiadores más grandes de aquellos tiempos, él habla que visitó la ciudad y nos dice que esos muros de la ciudad tenían, los muros de Babilonia, 61 metros de altura. Pero que sobre la muralla habían unas torres, cada cierto espacio había una torre de 92 metros de alto. Imagínense, si desde el suelo tenían 61 y luego las torres tenían 92, estamos hablando de 1,5 cuadras de alto las torres. De ahí ellos podían, los atalayas, ver cualquier peligro que se acercara contra la ciudad. Y yo les dije que el espesor de la muralla, es decir, lo ancho de la muralla abajo en sus muros, eran casi 50 metros el espesor. De tal manera y luego iba metido más de 20 metros abajo de la tierra. Era imposible penetrar esa ciudad, era inexpugnable, inconquistable la ciudad. Por eso, si ustedes se van al libro de Daniel, ahí van a encontrar la manera cómo fue que ¿cómo se llama ¿Fue Darío o Ciro? El rey Ciro. Pues Ciro. ¿Cómo se las ingenió? Bueno, fue Darío y Ciro los dos, ¿verdad? ¿Cómo se las ingenió para poder penetrar la ciudad inexpugnable? Por supuesto, los historiadores hablan de que Ciro como que había aprendido de la gran epopeya de Homero, la Ilíada, que metieron el caballo
de madera que lo dejaron afuera de Troya y estaba lleno de soldados griegos. Y ellos dijeron que era un regalo de los dioses, metieron el caballo adentro de la ciudad que nadie podía conquistar. Y en la noche, cuando estaban borrachos, salieron todos los griegos y mataron a los troyanos. La bendita Helena, ¿verdad? Pero bueno, eso es historia. Ni saben ni lo que estoy diciéndole a algunos de ustedes. Pero el asunto está de que este rey Ciro sabía que no había manera de penetrar la ciudad. Pero en medio de la ciudad pasaba el río, el Éufrates. ¿Y qué hizo el rey Ciro? Desvió el agua. Sus ingenieros trabajaron y la desviaron. Y en una noche X, el caudal quedó seco. Y por ahí, por bajo de la ciudad, y cuando vinieron a sentir los de Babilonia, los persas, los medo-persas, estaban adentro de la ciudad y los derrotaron. Pero bueno, esa es historia. Eso solamente para que ustedes vayan aprendiendo un poquito esta historia también. Punto de las murallas. Ustedes han oído de la Gran Muralla China, ¿verdad? De la Gran Muralla China. ¿Saben ustedes que la Gran Muralla China no tiene la extensión que tenía la muralla de Babilonia? Ni tenía el esplendor ni la grandeza de las murallas de Babilonia. Y mire, si Henry me busca una foto de la muralla china, ahí está todavía. Ahí está la muralla china. Mi amigo Jay John, antes de partir hace como 3, 4 años, todavía me mandó fotos cuando andaba allí en la muralla china, caminando ahí en la muralla china. Entonces, la muralla china todavía existe, no tiene la misma, digámosle, el mismo tiempo. Se construyó mucho más temprano la muralla china. Es decir, Babilonia tendría que existir ahora, Babilonia más, porque, es decir, tenía todo. Y los muros de Babilonia, ni la ciudad, no existen, porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Ahora, mientras me busca ahí, quiero que usted me ponga una imagen cómo era Babilonia antes. La Babilonia que visitó Herodoto, la Babilonia donde estuvo Daniel, Mesac, Sadrat y Abednego. Esta era la Babilonia. Ciudad maravillosa, construida con sus murallas alrededor, 90 kilómetros de muralla de 61 metros de alto, con torres de 92 metros. Ahora, póngame la imagen de la Babilonia actual. Mire, la Babilonia actual, esa es lo que queda. No, aquello es algo nuevo. Todo lo que queda de la Babilonia antigua, el río se está secando, es todo lo que queda. Un montón de piedras. Es decir, es todo lo que queda. Y que han tenido los ¿cómo se llama? Los antropólogos, paleontólogos y todos los que andan ahí buscando, han tenido que cavar para encontrar esos vestigios, porque antes de eso lo único que había era nada más pura arena. Estoy hablando en esta noche que la palabra de Dios es verídica, es viva la palabra de Dios, se cumple la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el punto ahora, si hablamos de profecías, ahora hablemos de nuestro Señor. Se acercó un leproso y le dijo al Señor, capítulo 8 de Mateo, y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Sí quiero. Se limpió. Dice la Biblia que en ese momento la lepra desapareció de su cuerpo. Llegó a un estanque llamado Betesda. Ahí había un hombre paralítico, 38 años o 37 años de estar paralítico, esperando que el agua se moviera para entrar y recibir el milagro. Cuando Jesús lo vio, dice que tuvo compasión de él. Cuando habló con él, el hombre le dijo: no tengo a nadie que me meta. Cuando el ángel viene y mueve el agua y me trata de meterme, ya otro se metió antes que mí. Jesús se le quedó viendo y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante el hombre se levantó, sus pies se le afirmaron y la parálisis desapareció. Esto es maravilloso. Es maravilloso porque el ciego Bartimeo le dijo: Señor, quiero recibir la vista. Y el Señor le dijo: está bien, recíbela. Y la recibió. Estoy diciendo que lo que él decía se cumplía. Cuando él dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y me voy a ir a preparar, y después de que haya preparado todo, regresaré y los tomaré a mí mismo. Y sabéis el camino, dijo. Entonces vino Felipe y le dijo: Señor, muéstranos el camino. ¿Cuál es el camino? Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Llegamos al libro de Apocalipsis. Dice Juan que vio una santa ciudad, que las calles son de oro y el mar es de cristal, y que todo aquello está lleno de gemas preciosas que jamás han existido aquí en la tierra. Ese es el lugar que nos espera a los que creemos en Jesús. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche? Porque este tema continúa, esto está largo. No sé cuánto tiempo el Señor nos va a mantener acá, pero sea el nombre del Señor glorificado. Amén, hermanos. Bendecido por siempre. Padre, te damos gracias porque podemos ver el cumplimiento perfecto, exacto de las profecías predictivas. Lo hemos visto esta noche, Señor, en lo que tiene que ver con Jerusalén, con Samaria, con las ciudades de Edom, con Babilonia, Señor, como esos flamantes muros no quedó absolutamente ni huella ni rastro prácticamente, Señor, de ellos. Todo lo que tu palabra dice se ha cumplido, y lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Digan amén en esta noche.